charlas en homenaje al bicentenario de la llegada de nuestro libertador y gran mariscal del Perú, el capitán general don Bernardo O'Higgins Riquelme. En primer lugar, a nombre de la Embajada de Chile, queremos agradecer la acogida y apoyo que nos brindó la ilustre Municipalidad de Lima, el Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, la Asociación Bicentenario 2021 y el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. En las sesiones anteriores, nuestros expositores nos han ilustrado de manera brillante sobre distintos aspectos de la vida de nuestro libertador y gran mariscal del Perú, como también del contexto emancipador en el que nuestros países, Argentina, Chile y Perú, se vieron enfrentados a las fuerzas realistas de manera cooperativa. Hemos conocido de todos aquellos aspectos que forjaron en nuestro libertador tanto su carácter como su visión americanista de la libertad, que nos dio el paso a ser naciones independientes. Analizamos también aquellos elementos menos conocidos en los que nuestro libertador participó en el proceso emancipador peruano, una vez que ya se encontraba viviendo en el Perú, como el apoyo que ofreció prestar a Bolívar. De la misma forma, conocimos aspectos humanos de don Bernardo O'Higgins, acercándonos a su figura como persona común, pero con grandes ideales. Quiero invitar a pasar a tomar la palabra al regidor de la ilustre Municipalidad de Lima, señor Carlos Bayón, a dirigirse a los presentes. Dejo con ustedes al presidente del Instituto Raúl Porras Barrenechea, embajador don Luis Mendivil, que se dirigirá al público presente. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este tan importante evento con una mesa tan exclusiva que tenemos aquí. Bienvenidos todos y bienvenidos los expositores. Queridos amigos, al seguir rindiendo homenaje al arribo de Bernardo O'Higgins al Perú, hoy intentamos identificar elementos comunes entre O'Higgins y Raúl Porras Barrenechea. Ambos personajes hicieron del amor a la patria, del cumplimiento del deber, de la integridad ética y moral, de su amor a la cultura y a la educación y del coraje para superar las adversidades, los principios rectores de sus vidas ejemplares. Ambos, de origen aristocrático, supieron crear identidades propias y singulares. Uno, el libertador O'Higgins, dedicó su vida a la causa de la independencia, y el otro, el maestro Porras, dedicó su vida a la consolidación intelectual y testimonial de los límites del Perú independiente. Recordar al libertador O'Higgins es también recordar al maestro Porras Barrenechea, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al instituto que lleva su nombre y, por supuesto, al Perú y a Chile. A la sazón, Raúl Porras Barrenechea, en medio de su vasta bibliografía sobre los próceres de la independencia del Perú, se refirió a la figura histórica de Bernardo O'Higgins. Así, en un artículo intitulado, comillas, "La casa en que vivió O'Higgins en Lima", comillas, publicado en el diario La Prensa el viernes 5 de noviembre de 1943, el doctor Porras Barrenechea dio cuenta de una detallada descripción sobre la ubicación dinámica social y temporal en torno a la que fuera la casa del egregio mariscal chileno en sus días de apacible y abnegado destierro en Lima. Asimismo, y cómo no, conmemoró oportunamente cuando su abuelo materno, el canciller José Antonio Barrenechea y Morales, tuvo el noble y sublime encargo de devolver a su patria los restos del prócer en 1868. Cabe mencionar además que Raúl Porras recordó aquella ocasión cuando en 1841, herido ya de muerte O'Higgins, pensó reintegrarse a su patria y escribió su adiós al Perú, donde repetía hilaramente agradecido, comillas, "Debo al Perú una deuda de gratitud que la vida más larga no bastaría a recompensarla", comillas. En virtud a ello, sin duda y con mucha afabilidad, Raúl Porras Barrenechea
afirmó en Santiago en su discurso en homenaje por el centenario del natalicio de José Toribio Medina en 1952, que Bernardo O'Higgins fue, comillas, el más noble símbolo de la amistad peruana chilena en todos los tiempos, comillas. Es así como queremos realzar la ilustre figura del libertador Bernardo O'Higgins hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Luis Mendívil. Hoy finalizaremos este ciclo de conferencias con las ponencias Bernardo O'Higgins, de la patria en que nació a la patria en que murió, del doctor don Miguel Ángel Rodríguez Macay. O'Higgins y la visión continental de la independencia, del doctor don Ángel Delgado Silva. Y Bernardo O'Higgins y la expedición libertadora del Perú, del doctor don Fernando Wilson Lazo. El doctor don Miguel Ángel Rodríguez Macay, jurista e internacionalista, abogado y magíster en Relaciones Internacionales y Comercio, ha sido ministro de Relaciones Exteriores del Perú, fue vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno y exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Perú. Es profesor de Política Exterior de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro del número y el curatorio de la Academia de Derecho Internacional y Comparado, miembro del Consejo Consultivo de Ex Cancilleres de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y miembro del número de la Asociación de Juristas de Iberoamérica. Ha sido profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Tiene 8 libros publicados. Integró con el ex canciller Luis Marchand Stens la Comisión de Traspaso y tema de juicio de los límites marítimos con Chile al nuevo gobierno del Perú. Fue asesor de la controversia de límites marítimos del Congreso de la República y es columnista de la página internacional del Diario Expreso. Cuenta con 5 grados de doctor honoris causa, 4 nacionales y 1 extranjero. Ostenta la condecoración Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán en el grado de Gran Cruz, Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz. Asimismo, la máxima condecoración Vicente Morales Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, la Medalla Ejército del Perú, la Medalla al Mérito de la Universidad Jorge Basadre, la Medalla Bicentenario del Glorioso Ejército Peruano, entre otras. Dejo con ustedes al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Muy buenos días, señoras y señores, en este histórico Salón de los Espejos de la emblemática y también cuatricentenaria capital de América, la ciudad de Lima, la ciudad de los reyes. Un honor para mí estar en esta mesa compartiendo con académicos de Chile y de Perú. Doctor Ángel Delgado, doctor Wilson y señora Legal de Naval, de la Embajada de la República de Chile en el Perú. Excelentísimos señores diplomáticos, miembros de otras importantes misiones diplomáticas en el país, señor embajador Luis Mendívil, director del Instituto Raúl Barrenechea, el canciller principista, funcionario de la misión de Chile, académicos de nuestro país, erudito del derecho constitucional peruano, doctor Luis Palomino Manchego, director de la cuatricentenaria Universidad de San Marcos en su escuela de ciencia política, que conociendo y sabiendo que todo lo que encuentro
inmediatamente lo leo. Me acaba de obsequiar un hermoso ejemplar de su autoría que tiene una montaña de investigaciones sobre la semblanza de San Marcos, así que lo llevo a casa con mucho interés. Estudiantes de los colegios de Lima que veo que van llegando, y eso en verdad me inquieta y me gusta mucho. Amigos todos, María Alejandra, hija mía. En verdad que, como muy bien se ha dicho, yo primero tengo que expresar mis profundas felicitaciones a la Embajada de Chile, que de manera conjunta, coordinada con los estamentos académicos del Perú, con personas comprometidas como Luis Netivi, el Instituto, la Asociación Bicentenario, etc., y San Marcos, ponen en la palestra, en el imaginario como corresponde, la enorme figura de Bernardo O'Higgins. No voy a hablar de una suerte de binomio de la independencia de América que todos conocemos, sino más bien del triunvirato. Porque junto a San Martín, junto a Simón Bolívar, está la figura, por supuesto, de Bernardo O'Higgins. Sin duda, las tres que prefiguraron esta visión ontológica de la geopolítica de la integración de una América que comenzaba a disociarse políticamente de la España que 3 siglos antes había llegado hasta nuestro continente en el proceso de la conquista, hay que decirlo, y el virreinato propiamente dicho. En ese marco han nacido y se han forjado muchas figuras importantes que han contribuido al proceso mismo del fenómeno del separatismo y de la emancipación. Sin duda, claro que sí. Y entre ellas, evidentemente, Bernardo O'Higgins Riquelme. Bernardo O'Higgins Riquelme, la extraordinaria figura de Chile. Claro, hay que decirlo. Es verdad que su figura para Chile en verdad comienza a ser reconocida internacionalmente y nacionalmente para Chile cuando O'Higgins da paso a aquel episodio de su vida que hoy en el imaginario y en el estamento de vida de todos chilenos constituye la preclara imagen de aquel hombre que renuncia a todo por su patria. La figura de la renuncia es lo que yo más he visto a lo largo de la vida de este extraordinario patriota que con su visión impoluta, incólume por la libertad de Chile y por la libertad de América, llevó adelante como figura estelar. Es verdad que Bernardo O'Higgins no tuvo una vida fácil. Con un padre que fue gobernador de Chile, ya se habrá dicho en muchas otras conferencias, que llegó a ser virrey del Perú, Ambrosio O'Higgins, y que en verdad nunca estuvo con el padre, o el padre no estuvo con el hijo como debe ser, pero que en esos tiempos respondía a los momentos de las relaciones interhumanas. Pero ahí estaba Bernardo O'Higgins, que cuando fallece el padre, entonces reclama su apellido y consigue su apellido. Él era Bernardo Riquelme, pero justamente luego del fallecimiento del padre se convierte en Bernardo O'Higgins. Por tanto,
Su vida no fue una vida fácil, no fue una vida de victorias, de festejos, de una actitud consabida con el festín con el que debe crecer toda persona. Creo que por allí comenzó a gestarse, honorables amigos, el temperamento y el carácter de este hombre, que tuvo lo que siempre digo que debe tenerse cuando se gobierna un Estado: carácter. Formas con carácter, una combinación exacta. Y tuvo Bernardo O'Higgins una etapa importante cuando se asocia y se junta después de los procesos internos en que es incluso diputado, ¿no es cierto? Y se alza políticamente después de haber pasado todo un periodo, venir como San Martín, como el propio Bolívar, se van a estudiar primero a Lima y luego a Europa y luego vuelven, como hacían los que eran prácticamente empujados por el proceso de la Ilustración, con Montesquieu, con Rousseau, con Voltaire, con Diderot, que vuelven a América para promover y generar este proceso que va a generar ulteriormente esta suerte de rompimiento del cordón umbilical que nos había dado a la España en el proceso mismo de la conquista. Ese Bernardo O'Higgins, entonces, con matices personalísimos, con un carácter que fue forjándose y formándose, que no siendo de cuna militar, se hizo militar, y aprendió la vida militar, cultivó la vida militar y pensó en gran parte de su vida como militar, pero no solamente fue un militar, que ya es bastante, sino fue un estadista. Y este estadista que incluso supo combinar la antítesis y la dialéctica con sus rivales. ¿Cómo no? Y sus rivales, como José Miguel Carrera en su momento, más bien fueron para él episodios para ir emulando el proceso, para alcanzar lo que más se quería y que se consigue aquel 12 de febrero de 1818, cuando firma como director y suscribe el acta de la proclamación de la independencia de Chile, que ya había pasado varios estadios y que con los enormes aportes que devino del proceso de la corriente libertadora del sur con don José de San Martín, cruzando los Andes. Es verdad que perder en Cancha Rayada, que fue difícil, como fue difícil el episodio de Rancagua, pero que se alza victorioso aquel 5 de abril de 1818 con Maipú, luego Chacabuco. Es decir, un hombre que experimentaba, ¿no es verdad?, todo lo que un prócer y un precursor debía llevar adelante para consumar el acto absolutamente en que hiciera de Chile lo que fue al comienzo y se convirtió luego en el importante gran país del siglo XIX y siglo XX, lo que hoy es Chile, un país con libertad y una América con libertad. Pero decía que Bernardo O'Higgins, como le pasó en muchos procesos políticos y en el Perú también, vive las pugnas en el sistema interno chileno. Tenía todo el poder. Siempre me he puesto a pensar, Wilson, ¿qué llevó a Bernardo O'Higgins a volverse casi en esa actitud que es propia del cristianismo, del catolicismo, de la iglesia primitiva, del desprendimiento? Porque tenía poder. Bernardo O'Higgins, a nadie le puso a él una pistola en la sien o una presión. Él tiene un acto de desprendimiento y lo hace casi en el mismo tono verbal como se hacía durante los tiempos de la corona. Su renuncia se llamó abdicación.
abdicación, es decir, la práctica de quedar desnudado y desligado del poder político que lo lleva al exilio. Y el exilio hubiera él prefigurado, y también es otra de las preguntas que siempre me hizo, ¿por qué Bernardo O'Higgins escoge el Perú? Y es que él ya había tenido, como siempre digo a los niños, o a los adultos o a los niños, en la niñez se forman los imaginarios. Y él ya tenía un imaginario porque había estudiado cuando niño, aquí en el Perú. Su padre, que es verdad, no tuvo una relación con el hijo, pero nunca se despreocupó por el hijo. Siempre estuvo detrás, que no le faltara nada al hijo. Los juicios de valor intrafamiliares pueden ser objeto de otro capítulo que no correspondería, pero fue un padre que estuvo pensando siempre en el hijo, aunque no tuvieran mayor contacto. Y ese Bernardo O'Higgins, que durante el mismo proceso de la corriente libertadora del sur imbrica una relación importante con sus pares peruanos, le permite a O'Higgins pensar que el exilio adecuado, idóneo para la circunstancia política de dejar su patria era su otra patria. Como lo llamó él, como acaba de decirlo Luis Manrique, el Perú. De manera que Bernardo O'Higgins, cuando llega al Perú, es verdad que ya era un Perú que había pasado por los dos actos importantísimos del derecho internacional. El 15 de julio de 1821 se había producido el acto de jure de la independencia del Perú, que era la declaración de la independencia y la firma del acta. Justamente en estos espacios estamos aquí sentados, pisando siglos de existencia para el Perú y para América. Y luego, el segundo momento, que fue el político, jóvenes estudiantes de los colegios que hoy están aquí, que fue el momento absolutamente del 28 de julio. Esos episodios habían pasado. San Martín ya había sido nombrado protector del Perú, e incluso San Martín había tenido su encuentro aquel 26 de julio de 1822 en Guayaquil con Bolívar, y después de ese vuelve al Perú para ir y retirarse para siempre y encontrarse con Bernardo O'Higgins en Santiago, en Chile, donde le da aposento, una hacienda, vive un tiempo para luego partir al enterarse de la muerte de su esposa y retirarse luego con su hija para Europa. Ese Bernardo O'Higgins, entonces, que había sembrado, entrelazado sus mejores vinculaciones con espacios peruanos, le permitieron a él, que tenía un cliché personal, siempre dijo: yo soy un antimonárquico. Y en el Perú y en Lima habían pugnas entre los monarquistas con lo que buscaba San Martín, ¿no es cierto?, una monarquía constitucional, y los republicanos, que tenían una visión distinta, propio del ejercicio que se vivió en la España como consecuencia de la invasión napoleónica, que coloca al hermano, a Pepe Botella, Fernando VII recluido en Saboya, y luego los procesos de las guerras carlistas por estos niveles de pugnas. Cuando Bernardo O'Higgins llega al Perú, aun cuando las guerras carlistas habían comenzado en 1820, seguían las pugnas en Europa sobre, primero, el frente interno, y segundo, cómo quedaba
el virreinato, las capitanías generales y las amenazas políticas para la corona de las juntas de gobierno que se habían formado en esta parte del continente. En ese marco es que Bernardo O'Higgins llega al Perú. El Perú, en su clímax de libertad absoluta, todavía no lo había conseguido. Por eso, entre las primeras manifestaciones de este enorme estadista que ha producido Chile para América, está, a mi juicio, su acto de desprendimiento. Es que O'Higgins fue siempre un hombre desprendido y preocupado. Y le escribe, se comunica con Simón Bolívar y le dice: tengo toda mi experiencia. Aquí estoy como un soldado para contribuir en el proceso de consumar la gesta libertaria de América. Eso es lo que hizo Bernardo O'Higgins. Pero como Rodríguez Mackay, en la cátedra y aquí en este espacio, dice siempre lo que piensa, tendré que decir que Simón Bolívar no le hizo caso. ¿Por qué leo las cartas? Porque mis fuentes no son los autores que dicen de, sino las fuentes fidelitas. Y Simón Bolívar, en verdad le dice, bueno, vamos a ver, etcétera. Nunca lo convoca. Nunca lo convoca. Y creo que por allí podría comenzar a referirme al espacio de Bolívar, de Bernardo O'Higgins en la patria, una suerte de desazón y de actitud descorazonada por una respuesta que nunca esperó Bernardo O'Higgins. Pero algunas veces en mis columnas en Correo antes y hoy en Expreso he dicho que a veces cuando hay dos soles es difícil ver cuál va a brillar más y cada uno quiere su brillo sin que uno quiera brillar, pero eso pasa y puede ser parte del consentimiento de las relaciones interhumanas y habría que cosmover y comprender. El momento de Bernardo O'Higgins es lo que Jorge Basadre. Jorge Basadre, jóvenes como Benjamín Orrego Vicuña y la manera que tuvo de mirar toda la historia del Perú, había dicho que el primer episodio del poder político peruano fue del primer militarismo. Y ese primer militarismo es el marco en el que va a pernoctar hasta el día de su muerte, el 24 de octubre de 1842, en los tiempos en que se venía fuerte la crisis del directorio, luego del banco en el Perú, el tiempo en que está en el Perú Bernardo O'Higgins. Un hombre que después de la gesta del 6 de agosto y del 9 de diciembre de 1824, donde él no tiene una participación, pero que después de esas gestas, en verdad, él se retrotrae con la discrecionalidad que corresponde a un exiliado para vivir aquí en el Perú. Y su vida en el Perú, hay que decirlo, no obstante que tuvo enormes vinculaciones y vasos comunicantes, fue progresivamente deteriorándose en dos niveles. Primero, como ya se ha dicho, en el nivel de su salud, su nivel físico, pero también económico. Es que él no vivió como hoy los exiliados viven en palacios dorados cuando parten de sus países. No. Él pasó, en verdad, situaciones muy difíciles. Cuando le cuenta a su hermana y le dice, en verdad, que le falta dinero incluso para el calzado y para la comida. Es dramático. Claro, no era una responsabilidad del Perú, pero también hay que decir que debe servir para los gobiernos del presente entender que cuando pasan este tipo de episodios en la vida de políticos ciclópeos como Bernardo O'Higgins, pues hay que tener una visión más holística
para con ellos. Tuvo su casa, aquí la hemos visto en el Jirón de la Unión, que la hemos visitado y está preciosa. Vivió el imaginario y se sintió tan peruano como que era un chileno. Y amó al Perú. Yo estoy persuadido, mejor dicho, honorables amigos de Chile, estoy convencido que Bernardo O'Higgins, que resultó un enorme episodio de su vida, fue realmente un hombre que amó al Perú. Y en el Perú empezamos a visibilizar como en Chile, ulteriormente, el episodio de la majestad de lo que él había hecho para Chile. El padre de la patria, pero sobre todo el hombre del desprendimiento, que justamente apenas producido su fallecimiento, el propio presidente, Manuel Bulnes, se dirige y pide al Congreso el proceso de repatriación de los restos, que hubiera sido lo esperado, que se consumara tiempo inmediato después. Pero eso solo se produjo en 1868, qué curioso. Muchos años después, porque todavía quedaban en mi acto conclusivo de esa etapa rivales. Esos rivales que no permiten que el otro le haga sombra. Es lo que yo llamo la mediocridad sustantiva en la historia de América Latina, que no ha cambiado hasta el día de hoy. Pero O'Higgins no odiaba. Algunos, yo he leído varios materiales, libros sobre los juicios de valor sobre la muerte trágica de José Miguel Carrera, pero yo me quedo con el enorme episodio del presidente Arturo Alessandri. En 1921, gobernador de Perú, Augusto Beteguía, y en 1921, en el centenario de la muerte de José Miguel Carrera, en la extraordinaria tercera frase, primer párrafo de la tercera frase dice el presidente Alessandri, es decir, refiriéndose a O'Higgins, en el centenario de José Miguel Carrera. ¿Se imaginan ustedes decir que se encontraba en Chile? Es nuestro Bernardo O'Higgins, en nuestro suelo. Vive hoy sacrosanto en nuestro cielo y está enterrado en nuestra tierra. Qué extraordinaria frase del presidente Arturo Alessandri. Y es que eso fue Bernardo O'Higgins, un hombre que le dio episodios extraordinarios además a su vida, que se volvió ejemplar para la política chilena. Como no recordar, por ejemplo, aquel episodio cuando estaba produciéndose la pugna y el acto de la revolución en 1891. Y el presidente Balmaceda es objeto de un lanzamiento político por un diputado que le dice: oiga, presidente, haga usted lo que hizo Bernardo O'Higgins, despréndase del poder político. Ya sabemos que Balmaceda no lo hizo y cómo terminó todo después con su desaparición en la propia embajada de Argentina, que fue trágico, por supuesto que fue un episodio trágico. O aquel otro episodio, recordando en O'Higgins, que fue un hombre que juntó a derechistas e izquierdistas en el siglo XX. Yo he visto cartas y discursos del presidente Salvador Allende haciendo loas a la figura de Bernardo O'Higgins, pero también se las he visto a Augusto Pinochet. Es decir, un sincretismo en la magnánima figura de quien se constituyó con los años en la figura partera de Chile. Y entonces, precisamente de Pinochet, el entonces todavía no presidente Ricardo Lagos, en el umbral del
plebiscito de 1988, ¿se acuerdan del sí y del no? Y le dice a Pinochet, oiga, usted dé un paso al costado, y le recuerdo que el hombre más grande de la patria lo hizo, que fue Bernardo O'Higgins. O sea, O'Higgins se convirtió en la transversalidad franciscana y de la coinonía política chilena, un ejemplo de más el día de hoy para cuantos en América Latina y otras partes del mundo que se aferran a puestos, ¿no es cierto?, sin entender la dinámica de la alternancia del poder. Y eso hay que escribir, porque esos son los episodios que nos dejaron los hombres grandes. Un hombre grande que tuvo una vida, como te dije, difícil. El propio Pablo Neruda lo recuerda, ¿no es cierto? Aquel niño triste que tenía esa faceta provinciana, que cuando se alistaba con la banda presidencial había que colocársela bien, porque era el provinciano de aquel Chillán viejo, pero que él cultivó después de haber sido alcalde y todo el proceso en el imaginario. Viniendo del Chillán, de la Chillán vieja, se convirtió en el hombre constructor de la patria nueva, dejando esa patria vieja para el episodio de los primeros momentos que le tocó a Chile. Yo quisiera terminar, no voy a contar porque me dijo Lucho Mendí, 20 minutos, todo el tiempo piensa en los temas académicos, y por eso mi relación con Lucho es muy estrecha, porque cuando me llama es para este tipo de eventos que a mí en verdad me encanta, y lo vivo con mucha pasión académica y además con mucho reconocimiento a esta enorme figura. Creo que tenemos imaginarios de asociación con países como la tenemos con Argentina, en la figura estelar de don José de San Martín Matorras. Y creo que si hubiera alguien aquí del Ministerio de Cultura y de Educación de la Patria, tenemos que darle el nivel y la intensidad que le corresponde a Bernardo O'Higgins para que llegue a ese mismo nivel, porque corresponde a ese mismo nivel, porque fue un estadista, porque entendió el plan continental de San Martín, que fue el otro plan con el del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 de Simón Bolívar, los que hicieron posible el desencadenamiento político y jurídico de lo que había significado la presencia española en nuestro continente. Bernardo O'Higgins, hoy más que nunca, debe estar presente en el imaginario de los peruanos y de los chilenos, que ya no están los chilenos, y en los peruanos, para entender que Perú y Chile, y lo digo con la autoridad de querer llamar a Chile, como no lo voy a hacer si tengo dos hermanos casados con chileno y chilena, y tengo sobrinos chilenos que son tan chilenos como peruanos, y que con mi discurso a veces se entendía y se creía que había algún signo de antichilenismo. Yo decía, los que dicen eso seguramente son los antichilenos que hay, que son muy pocos, pero que todavía hay, que deben entender que los países nos relacionamos en visiones conjuntas, con imaginarios que cada uno tiene pensando en sus intereses, pero que sobre eso están los procesos históricos que nos vinculan, que nos hacen grandes, como tener en una casa, ¿no es cierto?, figuras precarias como la de Simón Bolívar, la de San Martín y la de Bernardo O'Higgins. Esa es la tarea, honorables amigos de hoy. Es la tarea que tenemos que consumarla. Seamos claros, volvamos y démosle a Bernardo O'Higgins de Queiroz, gran director de Chile, capitán general, hijo de la patria, hijo del Perú, para que esté en el mismo nivel que le corresponde y
y esa es una responsabilidad de la currícula escolar. Y con ellos, todos los que estuvieron en la visión de Francisco de Miranda y en la visión que la Carta de los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán había acicateado cuando estuvieron en Londres formando esta visión masónica, Lautaro, como quieran, pero que gracias a ello los llevó a desprenderse de sus afanes y de sus miradas particulares y sus objetivos personales y familiares, pensando siempre en esta gran patria que es la patria de América, la patria de Sudamérica, la patria andina, la patria de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Nos deja con tarea. Tomamos nota. A continuación, hará uso de la palabra el doctor don Ángel Delgado Silva con su ponencia O'Higgins y la visión continental de la independencia. El doctor Ángel Delgado Silva es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee una maestría en Derecho Constitucional y una maestría en Derecho Internacional Económico, además de estudios de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, miembro del Instituto Ribagüero, colaborador de la Asociación Española e Iberoamericana de Profesores e Investigadores de Derecho Administrativo, presidente del Instituto Sociedad y Desarrollo y miembro del colectivo Carta de Lima. Actualmente es docente del curso de Derecho Municipal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asesor jurídico en Delgado Abogados Asesores Legales. Tiene vasta experiencia profesional tanto en el ámbito privado como en el ámbito estatal, particularmente en lo que respecta a descentralización y derecho municipal. Dejo con ustedes al doctor Ángel Delgado Silva. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación que me confiere un altísimo honor de poder participar en esta conferencia al lado de tan dignos, brillantes amigos que nos permite además estrechar relaciones con un país hermano de la región y que es también ocasión para rendir nuestro justo homenaje a un hombre que a lo largo de la historia trasciende las fronteras de su propia nación y estado y se convierte en una persona ecuménica válida para los diferentes pueblos de nuestro continente y especialmente el Perú. Bernardo O'Higgins ya ha sido referido en sus virtudes, el mérito impresionante que tuvo en la construcción de la patria chilena, sentó las bases para el Estado, que después fue poseído por otros ilustres personajes también, y en consecuencia ese ya es un mérito gigantesco, es un fundador de naciones, es un constructor de naciones. Sin embargo, yo quiero abordar una dimensión un poco distinta, a la cual ya se ha hecho abundante explicación. Y quiero decir que Bernardo O'Higgins fue mucho más que eso. No solo se contentó con sacar la cara por su país, liberarlo y darle un contenido específico en la historia universal, sino que pensó la independencia de su patria como parte de una necesaria liberación de todo el continente. El pensamiento de O'Higgins es un pensamiento universal y eso lo empata, escuchen bien, con nosotros los grandes libertadores de nuestra América, con José de San Martín y
con Simón Bolívar. Yo creo firmemente que O'Higgins está en esa altura, porque si repasamos la historia de los distintos países de nuestra América, cada uno de ellos tiene un conjunto de héroes que contribuyeron de modo abnegado a la construcción de sus respectivos patrias. Pero O'Higgins lo hizo entre 1817 y 1823, 5, casi 6 años, en lo cual tuvo la jefatura del naciente Estado chileno, recientemente independizado, con todas las vicisitudes y problemas que esa tarea importa, sin duda muy difícil. Ahí está O'Higgins y su obra señera, reconocida por todos, en excepción, más allá de las contiendas políticas, las pasiones del momento que lo llevaron a abdicar y que finalmente lo mantuvo alejado de su patria por muchos años. Pero eso son anécdotas, son cuestiones circunstanciales, accidentes de trabajo, diría alguien, de quien tiene una vocación de héroe y de trascender los límites de la propia cotidianidad. Conjuntamente con Simón Bolívar y San Martín, O'Higgins tiene una concepción de la Revolución Americana, de la independencia de nuestras patrias que trasciende las fronteras. Y es por eso entonces que producida la derrota de Rancagua a fines de 1814, que pone punto final a lo que se conoce con el nombre de la Patria Vieja en Chile. Ese periodo que va de septiembre de 1810 hasta el año 14, justamente, donde las primeras juntas tienen un espíritu todavía autonomista, todavía el horizonte emancipador no está totalmente claro. Es el debate que se produce en todo el continente sobre la lealtad al rey en España, que había quedado cautivo de las fuerzas napoleónicas, pero ahí va germinando ya evidentemente el sentimiento de un horizonte y un destino distinto al de la península. Cuando se produce la debacle de Rancagua en 1814, él, como otros dirigentes revolucionarios chilenos, cruzan la cordillera, se instalan muchos de ellos en Mendoza, y ahí entonces se encuentra con José de San Martín y entabla una relación entrañable, no solamente la amistad de dos próceres, de dos idealistas que soñaban con darle libertad al nuevo mundo, sino porque entienden, y esto es lo importante que yo quiero destacar aquí, entienden que era necesario producir un giro estratégico, una nueva dirección en la forma de alcanzar la independencia. La guerra hasta ese momento, se había circunscrito en diferentes territorios, pero en el Río de la Plata hay la necesidad de expandir el proceso revolucionario hacia el norte y llegar al Perú, porque había conciencia que ahí, en Lima, estaba el centro del poder virreinal y que mientras ese asunto no quedara concluido y resuelto, no había libertad asegurada para ninguno de los pueblos del territorio americano. Esa comprensión llevó a que las diferentes juntas de gobierno del Río de la Plata, todavía no Argentina en ese momento, enviaran sucesivas expediciones para tratar de ingresar por lo que entonces se conocía con el nombre de Alto Perú, y a partir de ahí producir una conmoción, un levantamiento en el Perú, en el Virreinato del Perú, que condujera a su independencia. Sin embargo, por distintas razones que no vamos a analizar el día de hoy, por cierto, el Alto Perú se convirtió en un valladar, en una muralla infranqueable
para los esfuerzos de los ejércitos platenses, los ejércitos del norte, que quisieron una y otra vez ingresar al Perú por el altiplano. Castelli, Belgrano, Rendón. Entre 1810 y el año 14 hay hasta 3 sucesivas intervenciones que todas terminan en fracaso. Y entonces, en ese momento, el proceso revolucionario parecía pasmado. Además, había la noticia y la sensación de que en cualquier momento España podría enviar tropas, como efectivamente lo hizo en el norte del continente, en el Reino de Granada, Venezuela, con el general Morillo. Esa expedición originalmente se pensó que iba a estar destinada al Río de la Plata. En fin, se fue por allá en el norte y esa es la experiencia que vive don Simón Bolívar. Pero era latente ese peligro. La independencia, el grito del 25 de mayo en Buenos Aires era un hito, pero estaba muy, muy distante de quedar consolidado. Y por lo tanto, el fracaso en las sucesivas expediciones era un reconocimiento de la debilidad de las fuerzas patriotas para poder justamente llevar a cabo una independencia completa. Y es ahí entonces donde aparece la figura de San Martín, que llega el año 12, analiza esta situación y comprende con gran genialidad estratégica, y este es el gran mérito de José de San Martín, que el camino de la libertad estaba vedado por donde se quería penetrar al Perú, y que por razones, en fin, de la cordillera geográfica, de la gente, del poder militar que ahí existía, el poder realista, resultaba imposible llevar adelante cualquier tipo de expedición libertadora por el sur del país. Y entonces es ahí que él concibe esta idea magistral, verdaderamente genial, de cruzar los Andes e iniciar una campaña y liberar Chile, que repito, se había producido la derrota de la revolución, luego en Rancagua, y en Chile se vivía lo que se conoce como el nombre de la Reconquista, un gobierno tiránico de Marcó de Pont, que por supuesto exacerba ánimos y extiende el sentimiento de rebeldía incluso en los sectores populares, como no había sucedido años atrás. Esta concepción es compartida plenamente con O'Higgins. Y más aún, la presencia de O'Higgins, que había sido un destacado dirigente en el llamado periodo de la Patria Vieja, le da a San Martín los elementos estratégicos para poder definir esta nueva vía revolucionaria para poder alcanzar la independencia. Y entonces O'Higgins se pone a órdenes de San Martín y conjuntamente en Mendoza trabaja la preparación de un ejército para poder transitar los Andes y iniciar este epopeo. Este proceso es muy complicado porque no se crea que esta tesis sanmartiniana era apoyada por todos. Buenos Aires, el directorio de Buenos Aires estaba imbricado en otras batallas. En la Franja Oriental tenía la rebelión de Artigas, pero además había la amenaza de Brasil, que tenía en ese momento intenciones hegemónicas. Entonces, el tema de ingresar al Perú luego del fracaso de hacerlo por lo que hoy es Bolivia, no contaba necesariamente con el apoyo del gobierno bonaerense. Y es entonces que en 1816 se produce un giro estratégico. Hay diferentes acontecimientos importantes y en Argentina
asume la conducción del gobierno del Río de la Plata Juan Martín Purredón. Purredón había estado en Tucumán cuando se pronuncia la independencia efectiva de lo que hoy es Argentina, el Río de la Plata, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y comprende y hace suyo el proyecto sanmartiniano. Seguramente en esas conversaciones, en esas negociaciones, en medio de muchas dificultades y carencias, está presente Bernardo O'Higgins, nutrido con la idea de que la única forma de alcanzar la libertad y hacer realidad el sueño independentista ya no pasaba por insistir en rutas que habían fracasado, sino era menester acometer la epopeya gigantesca de traspasar la barrera de los Andes, como en otro tiempo lo hizo Aníbal, sorprendiendo a Roma. Estoy hablando de la edad antigua, de la Roma antigua, cosa que parecía muy complicado, por cierto. Aparte que un ejército del volumen que se necesitaba para alcanzar victorias podía ser fácilmente detectado por los realistas y ser emboscados en distintos lugares de ese sinuoso y compleja camino y trayectoria. O'Higgins es entonces un embanderado de la tesis sanmartiniana, de la necesidad de cruzar los Andes y de liberar Chile y hacer de Chile un punto de apoyo para alcanzar la libertad de América, consiguiendo la independencia de Perú. Entonces, desde el comienzo, O'Higgins es un revolucionario independentista que asume una visión continental de la lucha por la independencia. Repito, no se queda en la frontera de la patria chica, de las comarcas, de los contornos, sino que ve más allá. Y entonces ve a América como un espacio geopolítico y entiende y asume y defiende, incluso contra otros chilenos, los Carrera que estaban por ahí también asilados. Hay debates sobre el camino para la emancipación americana. Y ahí entonces, al igual que San Martín, al lado de San Martín, está Bernardo O'Higgins peleando una estrategia de victoria para alcanzar la independencia. Y eso efectivamente se consigue cuando se logra pasar la barrera de los Andes y se produce casi de inmediato la primera gran victoria de Chacabuco en el año 17, comienzo del 17, que le entrega a O'Higgins el poder, porque ante la propuesta del Cabildo y los notables de darle a San Martín el poder, como se hizo en el Perú, bajo la forma del protectorado, en el caso de Chile, San Martín no acepta este encargo y más bien propone a su amigo y compañero O'Higgins como director supremo del gobierno naciente de un Chile independiente. Bueno, entonces se había conseguido la primera parte de una estrategia novedosa, alternativa, pero todavía no se lograba nada. Una victoria importante como la de Chacabuco estaba muy lejos todavía de garantizar la independencia de todo el país, ¿no? Los chilenos, el ejército realista, la presencia realista venía del norte de Lima, ¿no? Que como ya había sucedido durante los años de la Patria Vieja, las expediciones de Osorio y otros, Pareja, la INSA, en fin, había un conjunto de invasiones del norte y en el sur también, donde en la zona de Chiloé, ¿no? Había una resistencia inclusive de base indígena, araucana, importante, que se negaba, ¿no? Por distintas razones, a aceptar el hecho de la independencia. Talcahuano era un territorio que estaba dominado y eso permitía una comunicación por mar con el virreinato del Perú. O sea, lo que quiero decir es que las cosas estaban
muy pero muy lejos de haberse consolidado. Hay que esperar un año más, efectivamente, hasta que se produce la victoria de Maipú en abril del año 18, para que se pueda, digamos, ya declarar formalmente la independencia de Chile. Ahora bien, entonces quedaba pues cumplir la otra parte de la estrategia sanmartiniana, de la cual O'Higgins había participado. Pero resulta, y esto es lo importante, y aquí es donde creo que O'Higgins alcanza la cima de su gloria, en el Río de la Plata se había producido una descomposición política importante. Las fricciones entre los caudillos, los grupos, y sobre todo las insurrecciones de las provincias contra Buenos Aires, se había traído abajo al gobierno del directorio. La amenaza de la guerra civil era muy importante, y Pueyrredón, inclusive, el que había sustentado, financiado y apoyado políticamente la campaña del Ejército de los Andes, deja de ser director supremo, deja de tener el poder político allá, y las nuevas autoridades le reclaman a San Martín que regrese con el ejército y que se ponga a órdenes del gobierno para enfrentar la rebelión que venía de provincias, de Entre Ríos, y que efectivamente después terminaría con una anarquía completa en los años sucesivos. San Martín, consciente del problema, no quiere prestar su apoyo. Él dirá una y otra vez que no va a poner sus armas al servicio de una guerra civil, y entonces se abstiene, dice que no, todo lo demás. Pero la consecuencia de esta nueva correlación de fuerzas, de la nueva situación política en el Río de la Plata, era el ya no compromiso de este país y del ejército y del financiamiento con la campaña de Lima. O sea que, en fin, el apoyo que había sido importante para formar el Ejército de los Andes, cruzar y conseguir la independencia de Chile, por lo menos para buena parte de la clase política bonaerense, quedaba ahí. Ya no se iba a cumplir. Estaban, repito, en otro problema, era otra la dinámica. Y más aún le decían a regrésate, tu deber está aquí para defender el gobierno contra los subversivos, contra la insurrección que ya empezaba a amenazar y ganar al Río de la Plata. San Martín, como ya dije, se niega rotundamente, pero esto dejaba sin un apoyo fundamental, o sea, una de las columnas del proceso independentista, porque la llegada a Lima tenía que hacerse a través de una flota, una escuadra, y conformar un ejército importante, inclusive más grande, más significativo que el que había que crear, porque había que enfrentar a las fuerzas realistas en el virreinato más importante, y se estimaba más o menos que había más o menos 24.000, 25.000 efectivos en distintas partes del territorio peruano. Entonces, la tarea aparecía mayúscula, y en el momento en que hay la decisión de armar la escuadra y formar el ejército, el Río de la Plata defecciona, por las razones que explicaba, ¿no? La crisis política hizo imposible. Y es ahí entonces donde el director O'Higgins, el director supremo, que es el título de lo que sería el presidente, en ese momento era una nomenclatura que venía de Argentina, director, tiene él que asumir buena parte del financiamiento y de convencer a la clase política, en un país en crisis, debilitado, acosado, donde todavía quedaban remanentes del poder realista que no habían sido derrotados, convencer que había que apostar por la expedición libertadora, y que ahí se produce un debate importante, porque en el bando de Carrera muchos decían: ¿para qué? No hay que ofrecer sangre chilena, aparte que eso implicaba un financiamiento, un desgaste
para un Estado que estaba muy, pero muy lejos de estar constituido. Estamos hablando de los primeros años de Chile independiente. La tarea era mayúscula. Pero la visión de O'Higgins, no, San Martín había quedado ya sin fuego. San Martín ya no tenía la influencia que tuvo cuando Purreidón era director allá en el Río de la Plata y le dio pues el financiamiento, el apoyo, el apoyamiento para el ejército. Ya no había esa posibilidad. Y entonces podía frustrarse la guerra, llevar la guerra al Perú. Y entonces, otra vez, la precariedad del proceso independentista iba a ser la constante. Y repito, este es el momento en el cual O'Higgins asciende, yo creo, a la cima de su gloria, porque pone por delante este objetivo, inclusive sacrificando aspectos internos. Vean ustedes, es bien complicado para un gobernante que tiene que hacer ese tipo de elucidaciones, tiene esos dilemas, apostar por una epopeya, que era una aventura que podía también salir mal, por supuesto que estaba muy lejos de ser garantizada, aparte que al haber ya no el financiamiento argentino, el financiamiento platense, evidentemente los recursos eran menores y el ejército inclusive era mucho más reducido. Pero contra viento y marea, es O'Higgins el que se juega por armar primero la escuadra y se trae a un prestigiado almirante, Lord Tomás Crocker, para que la dirija. Y San Martín, que había quedado descolocado, eso es lo que no se conoce muchas veces, por lo menos acá en el Perú, es asimilado por O'Higgins al ejército chileno. Y es en esa calidad de integrante del ejército chileno es que él participa en la expedición libertadora. Y esto es importante, ¿por qué? Porque había que cuidar un poco los protocolos. Por eso, a comienzos del año 20, San Martín, que ya no tenía mando sobre el ejército de los Andes, que parte del mismo ya había regresado a su tierra, se ve obligado a renunciar a todos los títulos y compromisos que tenía con el Río de la Plata. Se convierte casi nuevamente en un actor privado, acogido por Chile, hace juramentar a sus leales. O sea, nos llama y dice: esta es la situación, ¿qué hacemos? Y entonces, con un grupo de leales, argentinos, patriotas, persisten en la idea, y San Martín por eso es que asume el mando de la expedición, con discrepancias con Cochrane, que ya eso es parte de otra historia. Pero San Martín en ese momento ya no tenía la fuerza que tuvo cuando cruza los Andes. Y es entonces el momento en el cual O'Higgins pone todo el peso de su naciente, pequeño, limitado Estado para dar adelante esta aventura. Entonces este es el segundo gran momento, creo yo, donde O'Higgins define esa visión internacional, esa trascendencia de ver de que si se dejaba ganar por los asuntos internos, por la problemática doméstica, la independencia de Perú no se hubiera producido, por lo menos de la forma en que se produjo después, y que de alguna manera la propia independencia de Chile iba a estar en peligro. Al final triunfa su tesis, y como todos ustedes saben, en agosto del año 20 sale del paraíso la escuadra libertadora. Ese fue el gran triunfo personal, político de O'Higgins, que lo catapulta a las alturas de San Martín y de Bolívar, que compartían también una visión continental de la lucha por la independencia. Creo que esto es muy importante decir. Si O'Higgins hubiera flaqueado, si hubiera dejado ganar por las presiones internas, si le hubiera hecho caso a quienes decían no, que ahorita ya no se puede, que primero los argentinos que me dijeron, evidentemente las cosas hubieran tenido un rumbo difícil, distinto.
necesario cuál. Es ahí yo creo que está el mérito de O'Higgins, y por eso los peruanos tenemos un eterno y enorme reconocimiento a O'Higgins, porque sin esa decisión jamás hubiera arribado en septiembre la escuadra libertadora a nuestras playas y no se hubiera producido la independencia que culmina, pues, como todos ustedes, con la proclamación aquí nomás en la plaza en julio del año 21. Este es el momento de, creo yo, más brillante de O'Higgins, y eso lo coloca como al lado de Bolívar y al lado de San Martín, que compartieron una visión continental, una visión universal de la lucha por la libertad, un héroe de esa naturaleza, yendo más allá, inclusive a veces sacrificando inclusive lo que podría pasarle en su propio país. Y claro, este es el momento culminante. Quizás hubiera sido muy interesante y justiciero que Bolívar, con menos honestidad, ya lo ha dicho Miguel Ángel, le hubiera dado un sitio y hubiera permitido que O'Higgins hubiera estado presente en las gestas de Junín y Ayacucho, y su nombre hubiera estado en esas batallas. No quiso, primero porque O'Higgins le recordaba a Bolívar mucho San Martín, ¿no? Ese era un problema, que ya Miguel Ángel explica el problema de los soles. Pero además hay otro problema, que él era muy amigo de quien fuera el primer presidente de Perú, Bernardo de Torre Tagle, ¿no? Que tuvo un gran mérito de haber independizado el norte del Perú y que permitió justamente la independencia. Sin el norte no se hubiera independizado el 29 de diciembre de 1820, no se hubiera producido, creo yo, la jura de la independencia el 28 de julio del año siguiente, el año 21. Pero esas vicisitudes hacen que Torre Tagle, que es un hombre con limitaciones y vacila, ustedes saben perfectamente que termina en los castillos del Callao como realista, adjurando en una pelea con Bolívar fundamentalmente, adjurando un poco. Entonces eso evidentemente debió también empezar en el ánimo del libertador del norte de Bolívar para no tomar en cuenta a Bernardo O'Higgins. En fin, y eso quizá le impidió, repito, lo que hubiera sido el excelente colofón, el resultado de una trayectoria brillante, haber estado siendo partícipe de las batallas de Junín y Ayacucho. Ahora bien, entonces creo que esta es la visión continental, y yo creo de que probablemente si nosotros vemos los resultados, quizás al igual que San Martín y Bolívar, que no pudieron ver sus sueños concretados, ¿no? Saben que finalmente Bolívar muere en Santa Marta, casi aislado, en 1830, y un día como hoy, ¿no? Muere también San Martín en un pueblo lejano en Francia, olvidados también. En alguna medida también estaba relegado nuestro héroe aquí en el Perú. Por supuesto, estaban administrando sus haciendas, la hacienda Montalbán, iban, ¿no? Haciéndolas producir caña de azúcar, también pisco, inclusive ya y tenemos unos autores que han trabajado ese punto. Y quizás eso pueda parecer un demérito, pero creo que ese es un poco el destino final, práctico, de los grandes hombres. No concretan sus sueños, ¿sí? No logran concretar la meta final, pero sin embargo nos dejan a todos nosotros una estela gigantesca para seguir mirando, soñando con una patria grande, con un destino. O sea, San Martín y Bolívar, además de lo que hicieron, O'Higgins, nos dejan también la esperanza de poder construir un mundo mejor en nuestras patrias, en nuestra América. Y yo creo que ese también es el gran mérito de don Bernardo O'Higgins, el permitirnos a todos nosotros, a chilenos y peruanos y americanos, soñar con la grandeza de un continente que en el siglo XXI espero que tenga un mejor destino de toda este batallar infatigable que tuvieron ellos para darnos libertad, patria y prosperidad. Muchas gracias.
Constitución Libertadora al Perú. Fernando Wilson es doctor en Historia del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Es diplomado en Formulación Política de Defensa y Gestión de Recursos del National Defense University, diplomado en Pedagogía y Aprendizaje Avanzado de Harvard University. Es miembro del número de la Academia Chilena de Historia Naval, consultor en temas latinoamericanos en seguridad y defensa de la editorial James, consultor externo del Ministerio de Defensa Nacional de la República de Chile. Actualmente se desempeña como profesor full-time en condición de asociado del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesor concurrente y regular en la Academia de Guerra Naval de Chile en los temas de relaciones internacionales, pensamiento estratégico e historia naval. Sus publicaciones recientes comprenden capítulos de los libros acerca de la Escuadra Nacional, El Cabo de Hornos, el libro de Pratt, publicado por la Corporación Arturo Prat, y un capítulo sobre el acorazado Almirante La Torre, en coautoría con el comandante Carlos Trombe, en el libro The World of the Battleship, editado por el Bruce Taylor y el Seaforth Publishing del Reino Unido. Diversos artículos de la especialidad también publicados en revistas académicas. Dejo con ustedes al doctor Fernando Wilson. En esa situación, cuando la corona española toma la determinación de adoptar una política económica mercantilista y una actitud geopolítica defensiva, concentra todos sus recursos económicos en básicamente la fortificación y protección del Caribe y los distintos puertos desde donde surgían, donde zarpaban las escuadras de la Plata. La decisión respecto a los pasos interoceánicos australes, por el contrario, es más bien el aislamiento e impedir que escuadras nacionales y corsarias europeas pudiesen conocer las características geográficas, los vientos, los recaladeros, los fondeaderos, que pudieran permitirles cruzar el Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes y lanzarse sobre el Pacífico, tal como lo había hecho Drake y otros con anterioridad en el siglo XVI. En esa situación, el aislamiento de Chile generó, sin embargo, en la reducida elite chilena una profunda visión de que existía algo más allá, un fuerte interés en la conexión, quizás porque el pasto del vecino siempre es más verde, quizás porque lo prohibido siempre tiene un sabor interesante. La elite chilena comienza a construir un proceso a través del cual sus hijos, sus descendientes, comienzan a ser enviados a Europa, a aquellos lugares a los cuales se considera complejo. No es casualidad que nada menos que Ambrosio O'Higgins, gobernador de Chile, virrey del Perú, irlandés católico, expulsado por la corona británica de Irlanda, decidiera enviar a su hijo nada menos que a Londres, más allá de la fuerte distancia y acrimonio personal que le tenía a la corona británica. Era claro que allí estaban ocurriendo cosas a finales del siglo XVIII. En esa situación, el aislamiento se conectaba también con la visión que era representada por el nombre o el mote del libre comercio, que en realidad aspiraba al contacto global.
a lo que hoy día llamamos un poco peregrinamente como globalización y lo consideramos novedoso, cuando en términos prácticos es un fenómeno de concepción moderna, cuando menos proviene de la guerra de los 7 años. En esa situación, para Chile, el aislamiento de la élite comenzó a generar un importante tráfico tanto de contrabando como legal de los más particulares de los bienes a contrabandear, libros. Don Cristian Gazmuri, que produjo un artículo que podemos considerarlo como seminal en la historia de la cultura chilena, publicado en la revista Historia en 1986, cuando se revisan los catálogos de las bibliotecas de Santiago de Concepción, apareciendo no solamente una cantidad de textos absolutamente exóticos, digamos, para lo remoto que era el Chile del momento, la ilustración escocesa, por ejemplo, estaba profusamente presentado David Ricardo, Adam Smith, Hume, etc., sino que al mismo tiempo muchos textos que aparecían en el índex de la Iglesia eran, de acuerdo a los mismos catálogos de biblioteca, prestados a sacerdotes e incluso obispos chilenos, generando artigos, tertulias y debates que presentaban una visión en la cual el océano, el mar, tenía un rol, una relevancia crítica como colector de pueblos. En ese sentido, el mar era visto ya desde temprano, más que como una frontera, como una vía de conexión. O'Higgins, en su viaje a Londres, a su residencia en Richmond, que fue profundamente estudiado por algunos de los expositores anteriores en esta presentación, el general Garancí, que lo trabajaba con bastante intensidad y con mucha precisión, comienza a desarrollar un interés por lo marítimo que llegará o se reflejará posteriormente en las instrucciones que generará para la construcción de la primera escuadra nacional y una marina chilena. En esa visión, la segunda idea crítica tiene que ver con el hecho de que para O'Higgins su educación en Lima y posteriormente su educación en Londres generará una visión del mundo que es extremadamente compleja, extremadamente sofisticada y también tremendamente pragmática. Extrae ese rasgo anglosajón que le entregará, decían, para siempre, una aproximación concreta en la cual sus enormes miradas se plasmaban en planes y proyectos extremadamente prácticos y organizados para conseguir dichos objetivos. En esa visión, no es casualidad, por tanto, que concretaba el cruce del ejército de los Andes y la primera victoria en Chacabuco en el 17, y finalmente la extremadamente intensa campaña del verano 18, que culmina el 5 de abril con Maipo, planteará una sucesión de frases que recordarán esa situación. Esta victoria y mil más serán inútiles si no controlamos el mar, tras Maipo. Y tras el salto de la primera escuadra nacional, con el objeto de detener a un convoy español que, alentado desde Buenos Aires, se suponía cruzaría el estrecho Magallanes buscando desembarcar la ciudad penquista para montar una campaña sobre Santiago, inmediatamente plantea que de estas 4 tablas depende el destino de América, teniendo perfectamente claro el rol del mar en esa situación. Y es que O'Higgins, en una de las primeras sesiones del Senado chileno, recordará, en términos bastante ásperos, el hecho de que el virreinato del Perú había podido enviar 3 expediciones sucesivas que habían dado fin a la Patria Vieja, bajo el mando de los brigadieres Pareja, Caíza y Osorio, precisamente porque al controlar el mar tenía la libertad de poder proyectar fuerzas hasta simplemente agotar los recursos y la capacidad chilena de resistencia. Posteriormente, ya no desde Callao, sino que directamente desde España, ese intento volvía simplemente forzoso para Chile el desarrollar una capacidad marítima, una capacidad naval, que le permitiese no solamente desarrollar el comercio a través de los puertos, sino que del control del mar frente a los adversarios hispanos. No en vano, el salto de la primera escuadra, antes incluso de la llegada del almirante Cochrane a Chile, bajo el mando del Nobel almirante Blanco Encalada, de poco más de 30 años, captura la fragata María Isabel y destruye el convoy, permitiendo de esa manera eliminar un nuevo intento de ataque directamente sobre el hinterland chileno. Es esa situación que conectaba con las aspiraciones y con los planteamientos de San Martín, tan bien presentados por los 2 anteriores expositores. Queda claro para O'Higgins la necesidad crítica de expandir la escuadra. Las instrucciones que O'Higgins envía al coronel argentino Manuel Álvarez Condarco, enviado a Londres a adquirir buques y contratar marinos, son impresionantes.
Cuando el propio Álvarez Condarco es, digamos, arrestado por la corona británica precisamente porque se sospechaba de que al tolerar la contratación de veteranos británicos y la adquisición de buques se estaba violando las normas de neutralidad en el marco del sistema de poder europeo posterior a la guerra napoleónica. Esas instrucciones quedaron conservadas hoy día en los archivos del Foreign Office, están en los fondos de los archivos públicos de Kew y son impresionantes por la extensión. Se trata de un folio de 142 páginas en los cuales se detalla con un nivel de precisión realmente impresionante. O'Higgins, al decir de Bárbara Arana, precisamente como se aludía hace algunos momentos atrás, era alguien a quien se lo podía detestar, enojar, pero jamás acusar de mentiroso. Era alguien que simplemente iba de frente, no escondía, y bueno, se refleja también en lo que certeramente se mencionó como su aplicación. Él deja un poder que era para todos los efectos absolutos. Sin embargo, en esas instrucciones detalla, por ejemplo, que los buques que deben ser adquiridos no deben ser de la Marina Británica, sino de la Compañía de las Indias Orientales, porque los buques de la Marina Británica a la venta son unidades que están en reserva ya desde hace más de 5 años, que están parcialmente podridos, mientras que los buques de la Compañía de las Indias Orientales están plenamente activos y han sido construidos con mejor calidad. Da perfectas instrucciones de adquisición de la artillería, por ejemplo, que tengan los sellos con la marca de T, es decir, que hayan sido probados con doble carga en los astilleros de los arsenales de Woolwich, que se deben adquirir mosquetes del modelo Brown Bess 1715 y no los comerciales que venían desde el continente como restos de las fuerzas francesas. Y así, también da instrucciones para la contratación de experimentados marinos que nos permitan formar marinos chilenos. Es decir, no se está contratando una escuadra mercenaria que rápidamente cumpla su función y desaparezca, sino que existe la intención de la creación de una marina, y precisamente una de las primeras labores a las que se dedicará Cochrane va a ser precisamente formar marinos chilenos. En esa situación, el proyecto para la Escuadra Libertadora es claramente la obra magna del gobierno de O'Higgins y en buena medida significó también su caída del poder. El primer intento que tenía que ser desarrollado en alianza con las Provincias Unidas del Río de la Plata es abortado cuando el tratado con dichas provincias no es renovado debido a las amenazas que sufría desde el Brasil portugués, ya semi-independiente, y de la rebelión de la Banda Oriental. Pero esto se complica aún más cuando simplemente los volúmenes de fuerza y el plan desarrollado chocan directamente. San Martín plantea que sin un ejército de 6.000 hombres la escuadra es inviable. Cochrane dice, con 10 buques y solo 1.000 hombres puede hostigar a la corona española a través de todo el Pacífico, hasta las costas de la Nueva España, México o incluso las Filipinas, una misión más bien marítima que coincidía con las tácticas que la marina inglesa había desarrollado en el marco de la guerra peninsular. Sin embargo, Higgins tenía perfectamente claro que no podía ni lo uno ni lo otro, sino que necesitaba una expedición libertadora que permitiese destronar a la presencia española en Lima, y eso requería tanto una escuadra que dominara el mar como un ejército que desembarcase y estableciese supremacía en la zona y permitiese a los patriotas peruanos prevalecer. Ese objetivo va a representar para Chile un objetivo económico brutal, y utilizo ese adjetivo porque un senador de apellido Llanedel se lo representa al director supremo cuando en sesiones de 1819 le pregunta si es que él comprende que el empréstito forzoso, obviamente, que busca extraer sobre las ciudades chilenas de 300.000 pesos es el del presupuesto nacional ya aprobado para el año 1820, es decir, literalmente destrozar las finanzas públicas nacionales. Él le contesta que sí, que lo tiene perfectamente claro, pero que eso se hace poco y que no lo presiona porque puede pedir un segundo del mismo monto, porque cada día que se atrase la preparación de la escuadra libertadora le permite a España reconstruir su escuadra, reconstruir su ejército e intentar una expedición desde Cádiz que pudiese llegar, digamos, a reforzar a las fuerzas realistas en el Perú. La expedición libertadora finalmente es una fuerza a la cual se la considera por parte de todos los cronistas como magníficamente equipada. Barros Arana, en su volumen 12 de la Historia General de Chile,
nos detalla el nivel de equipamiento. Incluso venían con una cantidad considerable de uniformes, material, calzado y armamento precisamente para permitir armar y equipar a los patriotas peruanos para levantarse contra el ejército virreinal. Esa fuerza, sin embargo, genera más bien un esfuerzo económico tan alto que luego redundará en la pérdida del liderazgo y el resentimiento de la autoridad del propio Higgins, llevándolo a su aplicación en el 22. Las operaciones de la escuadra no son del caso repetirla, no tiene mayor sentido venir a contarles yo su historia nacional, sin una arrogancia de mi parte. Sin embargo, no deja de ser extremadamente importante que en paralelo a el desembarco y a las operaciones que San Martín exitosamente conduce contra las fuerzas realistas en tierra, Cochrane continúa enviando unidades que llegarán efectivamente hasta la costa de Acapulco, y si bien es cierto no se alcanza a gravitar sobre las Filipinas, efectivamente consigue el control del mar, satisfaciendo, como consta en las colecciones epistolares del propio Higgins, exactamente el objetivo de este. Ciertamente Cochrane era una persona de carácter complejo, tenía un elevado concepto de sí mismo, basado ciertamente en una solidísima carrera naval al servicio de Gran Bretaña, pero también es cierto que él buscaba algo que claramente en América no existía todavía. No olvidemos que el mando de la escuadra chilena es el primer cargo que él detenta fuera del servicio británico, no tiene todavía la experiencia que después adquirirá en Brasil y en Grecia. Y por lo tanto, él cree estar sirviendo un Estado ya consolidado. Nunca logrará comprender a carta cabal el hecho de que las repúblicas americanas estaban recién construyéndose, estaban recién consolidándose. Sin embargo, como él a su vez mencionará en el segundo, comparativamente desconocido volumen de sus memorias, siempre va a lograr reconocer en los Higgins que al único oficial o al único miembro del mando de las Fuerzas Armadas de Chile, al cual siempre lo trató por su título de nobleza, como Lord Cochrane, pese a ser un radical republicano, haber ordenado la destrucción de los escudos de armas y eliminar los mayorazgos en Chile. Sin embargo, a él le reconocía su título como, digamos, como conde, como Earl en la nobleza escocesa, y que se daba por eso como más pagado y más reconocido que todo el pago en dinero, del cual luego se quejaba amargamente como el escocés presbiteriano que era. En esa situación podemos considerar, por tanto, que incluso ya durante su exilio final en estas tierras, a las cuales siempre consideró también como una extensión de su propia patria, como un gran americanista, y para el cual, digamos, los distintos conflictos americanos posteriores serían un desgarro tremendo, mantendría esa visión. Digamos, la leyenda chilena conserva que sus últimas palabras habían sido precisamente Magallanes. Lo que sí es claro es que precisamente en sus conversaciones con Manuel Bulnes, que luego como presidente de Chile llevará a cabo la ocupación del Estrecho en 1843, planteaba una visión geoeconómica particularmente compleja, centrada en los distintos puertos de la costa del Pacífico, naturalmente llevando a Valparaíso desde una perspectiva chilena, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos y los distintos puertos compradores de materias primas latinoamericanas en el contexto de la Segunda Revolución Industrial Europea. Con esa visión, considero que Higgins tiene un plan que quizás no ha sido desarrollado con la misma intensidad como su rol como libertador y como comandante militar y político, sino que como un gran pensador geopolítico de integración global de América con el mundo, que quizás de haber sido desarrollado con mayor intensidad y de no mediar el enorme shock que representó para todo nuestro continente la crisis de 1929, nos tendría en una posición internacional, una posición global bastante más interesante. Las últimas 4 cartas de Higgins son particularmente interesantes en ese aspecto, donde plantea que América podría ser más importante que la fábrica del mundo, porque puede ser la proveedora de los materiales con los cuales el mundo fabrica sus bienes. Y dentro de esa situación la referencia de qué serían los telares de Manchester sin el algodón americano. Con eso lo resume todo y nos plantea una visión que me parece puede ser un final adecuado para estas palabras. Agradecer por favor su atención y nuevamente muchísimas gracias por la atención.
Quisiera una, no una pregunta, sino más bien una aclaración, porque he escuchado atentamente la exposición de todos los capítulos de la mesa, ¿no? Y escuché que dijeron que O'Higgins no había crecido en un hogar militar, en un hogar donde se haya tenido la influencia, ¿no? De libertad y todo eso, pero es falso. El padre de O'Higgins era militar, ¿no? Esa principalmente era la operación que yo quería hacer. Segundo, indican de que O'Higgins fue libertador de Chile, lo cual en cierta manera tiene razón. Hay mucha verdad en ello. Uno podía escuchar a los opositores que siguieron, especialmente del opositor de la Soberanía chilena. Pero el libertador de Chile, en 1818, fue el general San Martín, quien envió incluso un informe a Bolívar sobre ese hecho. Y tercero, que la abdicación de O'Higgins a su cargo de director supremo de la República en 1823 marcó pues, un abrupto final a su brillante carrera política, ¿no? Lo cual fue mencionado de otra forma, no de los expositores. Es todo. Muchas gracias. No sé si alguno de los profesores quiere replicar. Abajo. Ahí está. Efectivamente, San Martín es el comandante del ejército patriota que en Maipú enfrenta a las fuerzas del brigadier Osorio en su avance imprudente sobre Santiago. Está magníficamente trabajado en una obra relativamente reciente por Luis Valentín Ferrara, que realmente lo desarrolla con mucho detalle. Sin embargo, el punto es, este es un debate, usted comprenderá, que tiene posiciones muy apasionadas, muy intensas por lado y lado, particularmente entre los carrerinos y o'higginistas en Chile, que siguen la postura de negarse mutuamente posturas o planteamientos. Mi punto más bien, y en ese sentido tengo el pecado de haber sido formado en una escuela de historia más bien de inclinación francesa, digamos, en la vinculación con los anales, con Roma, tiendo a ver más bien procesos. Y en ese sentido tiendo a pensar que tanto O'Higgins como San Martín eran parte de una visión integral que por el contrario Carrera no tuvo. El ejemplo nítido de eso es la llegada de Carrera con su propio buque comprado en Estados Unidos, con el apoyo del antiguo Consul Poinsett, que son incautados precisamente porque él tenía una visión personalista, con una potencia y una carga racionalista tremendamente potente, pero que eran de carácter unívoco, mientras que por el otro lado no venía acompañado de una visión sistémica, como lo reflejó precisamente nada menos que la bandera de la expedición libertadora con sus 3 estrellas, precisamente enfatizando ese punto. Ahora, precisamente, es cierto, San Martín es el que triunfa en Maipú, y eso por favor absolutamente indesmentible, pero también es el ejército que él manda en Maipú. Es el ejército chileno y es organizado por O'Higgins, que llega herido, digamos, a la fase final, el principal y el todo eso. Tratar de separar y generar dinámicas nacionales es un presentismo que resulta complejo por cuanto claramente no es aplicable a un periodo donde primaba el americanismo. Y ha sido muy mal utilizado, me temo, en todos los países de América, como un mecanismo para insistir que unos libertaron a los otros, cuando en términos estrictos eso es absolutamente inaplicable a un momento en que eran realistas contra patriotas, americanos contra españoles. En esa visión, me parece que el problema básico es la matriz de análisis dentro del sistema, respetando por favor totalmente la postura de los planteamientos que usted presenta, por favor. Muchísimas gracias por su aclaración. Yo estoy a favor y soy admiradora de O'Higgins. Y también quería aclarar también lo que otro expositor indicó sobre los peruanos y los chilenos. Yo, para mí, los peruanos y los chilenos somos hermanos. Pertenecemos a esa visión continental que tenían los que nos libertaron. Más allá de diferencias políticas, nosotros somos el pueblo, ¿no? Que solamente tal vez obedecemos a las políticas de cada nación, ¿no? Es todo. Yo he visitado varias veces el país de Chile, he hecho varias
Felicito la iniciativa de la Embajada de la República de Chile aquí en Perú, al Instituto de Estudios Militares del Perú, al Instituto Pórroga Barrachera y a la Comisión Bicentenario por permitirnos conocer bastante de los denominados padres de la patria, en el verdadero sentido de la palabra. Asimismo, en estos tiempos modernos que los estamos viviendo, sabe Dios con qué fines un llamado nuevo orden mundial y destruir todo lo pasado, confundirnos toda la juventud. Sin embargo, todas estas charlas, conferencias que se dan en diferentes sitios de Perú, inclusive en Chile y otros que he tenido oportunidad de participar, reconfortan a todos los que somos la resistencia de nuestro glorioso pasado, que no debemos avergonzar. Como bien dice acá mi amiga, todos los pueblos latinoamericanos somos hermanos, tenemos un mismo pasado común que no debemos olvidar. Por otra parte, quiero recordar a uno de los expositores de que efectivamente en la independencia de Perú hubieron muchos gritos libertarios, pero fue en el norte. Yo soy chiclayano, soy mexicano, a través de la logia de la Casa Montoy, de Pascual Saco y Liberos y Juan Manuel Correy, donde se dio el primer grito libertario del norte de Perú, que contribuyó a la indemnización del Perú, que reconocía por nuestro padre San Martín. Gracias. Patria
Por supuesto, perdón, canciller. Yo quiero agregar porque, claro, Bernardo O'Higgins, cuando llega al Perú, en verdad que él era un hombre ya que había hecho grandes cosas por su patria, siempre lo hemos dicho. Y los primeros años de él aquí fueron buenos. Él haciendo donde estuvo, donde vivió, pero sus últimos años no fueron buenos. La enfermedad que tuvo, la cosecha no era buena, se endeudó, cuidado. O sea, y cuando él muere, en los tiempos en que él muere, estábamos saliendo del proceso de la Confederación Peruano-Boliviana y empezaban los tiempos de la crisis del directorio de Vivanco, que se consuma 2 o 3 años después. Lima fue devastada. Y él no va a Chile, no solamente por las pugnas, o sea, todavía quedaban sus rivales. Y él sabía que si iba a despertar todo eso que con los años, digamos, se había inhibido o atenuado, sino que sus condiciones ya no se les permitían. Claro, un hombre de Estado como él, que tenía comunicaciones con Bulnes, Manuel Bulnes, evidentemente, él pudo haber tenido otro desenlace, otro final, pero se adelanta, pues, su muerte se adelanta a lo que él hubiera querido. Y quizá, si él hubiera vuelto, otro hubiera sido el proceso ulterior. En Santiago ahí está pues la famosa cripta extraordinaria ahí en el centro, que prefigura al hombre que su retorno comenzó a alimentar el verdadero imaginario. Pareciera que tuvo que pasar exilio y pasar años para que se le empezara a reconocer como figura preclara de la historia de su país. Nadie es profeta en su tierra, seamos claros. Entonces eso le pasó. Y más bien, cuando se decide ya la repatriación, aquí nosotros estábamos mal, ¿no? Había comenzado el proceso de la revolución por un ya viejo estaba Ramón Castilla, ¿no? Que muere en Tiliviche, ¿no? Y nosotros con un presidente que luego terminó mal, asesinado por Samuel Gutiérrez, José Balta, y fue un momento de enorme proceso para mirar Europa, y el Perú tuvo este gesto de respuesta a este pedido que había hecho Chile. No era que el Perú no quisiera que fuera nada de eso, más bien eran los problemas internos de Chile, no se ponían de acuerdo por las diferencias que había, pero tuvieron que aceptar la clase política chilena, esto que fue construyéndose a posterior en el imaginario de su país, porque él se va dejando el legado de un proceso político que le permitió a Chile ser independiente y cumplió su cometido. Y ahí están las pugnas de Chile en los primeros 20, 30 años. Se parecieron un poco a las de Perú, por las pugnas, donde había quienes reclamaban los réditos de las guerras de la independencia. ¿Fue así o no fue así? Seamos claros. Muchas gracias. Nuestro derrotador fue un agricultor exitoso, exportaba mercadería, caña de azúcar,
organizó sus memorias. No hay nada mejor que las fuentes escritas, así de simple. Y finalmente, felicito una vez más, como lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, a los co-organizadores, empezando por la Embajada de Chile, la Asociación Bicentenario y el Instituto Porras Barrenechea. Cuando dio el primer toque de clarín, el embajador Mendívil, a la sazón, presidente y director del Instituto Raúl Porras Barrenechea, habló de San Marcos. Esto es muy importante, porque así como hablamos de Miranda, el padre de todos los libertadores, hablamos de San Martín y hablamos de Bolívar, cómo olvidar a Sucre. Las primeras armas, académicamente hablando, las hizo nuestro homenajeado esta mañana y ahora esta tarde, Bernardo O'Higgins, en el viejo claustro carolino. No deje de visitarlo, profesor Wilson, lo tenemos aquí de piedra. Y ya días atrás, el embajador de Chile en el Perú, en coordinación con el embajador Mendívil, han hecho unas ordenadas desde el punto de vista de lo que es académico para que en ese claustro carolino jesuita sanmarquino se lleve adelante un reconocimiento con una placa recordatoria a nuestro homenajeado el día de hoy, Bernardo O'Higgins. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos presentes, a los que se encuentran aquí ahora, que nos ha dado un poco sobre, y contarnos sobre la historia de Bernardo O'Higgins, ¿no? Quien es, que forma parte también de nuestra historia, y que también yo quisiera dar una opinión de que los aprendizajes que ahora tenemos deberían también pasarlo a todas las instituciones educativas de nuestro Perú, ¿no? Para saber un poco más de la historia, ¿no? Y saber de que también chilenos como peruanos somos hermanos, ¿no? Y también por parte de la institución queremos agradecer la invitación a ustedes, los presentes que están aquí, por darnos la oportunidad y asimismo también nosotras dar ese conocimiento a nuestras demás compañeras, que es muy importante obviamente, y pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, felicitar a los señores organizadores de este importante evento que permite fortalecer los lazos de hermandad con este gran país como Chile, que a través de ellos tuvimos la libertad. Chile y Perú. Pero a la vez también proponer en esta nueva era, donde ya hablamos de una geoeconomía, una geopotencia a nivel del mundo, somos una potencia en América. Chile es el primer productor de cobre en el mundo, Perú también. Perú tiene minas inmensas también para poder compartir. Y por eso existen aquí en nuestro país, en Chile, en Perú. Yo tengo la suerte de haber presentado una serie de eventos con ingenieros que vienen de Chile, de distintos países del mundo, pero ellos fundamentalmente tocando el aspecto de lo que es el desarrollo y de la tecnología. A eso quisiéramos justamente orientar este futuro. Y nuevamente agradecer a toda esta distinguida concurrencia a este importantísimo evento. Y a ustedes, distinguidos señores, a Chile, siempre la gloria y el agradecimiento. La Embajada de Chile, en colaboración con la Municipalidad de Lima, el Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación Bicentenario, agradecen la presencia de la selecta audiencia por acompañarnos a conmemorar los 200 años de la llegada de nuestro libertador y gran mariscal del Perú, el capitán general don Bernardo O'Higgins Riquelme. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.